A la de tres, con Lluís Gracia. Coronel, ¿qué cree que va a ocurrir también con Ceuta, Melilla y el Sáhara? Al final estos son, bueno, Ceuta, Melilla, territorios españoles, etcétera. No sé si están en peligro o... Pues a mí me preocupa mucho. Evidentemente tenemos que decir, y decirlo bien claro, que Ceuta y Melilla son españoles desde antes que existiera el reino alauí. Estamos hablando de porque el Marruecos, por ejemplo, dice en su constitución que no reconoce las fronteras actuales, sino que lo que reconoce son las fronteras históricas, pero es que evidentemente Ceuta y Melilla nunca fueron del reino de Marruecos. Entonces, no solamente es Ceuta y Melilla, recordemos que tenemos las Islas Chafarinas, el Peñón de Vélez, la isla de Perejil, en fin, que tenemos una serie de islas y de peñones que también debemos proteger, evidentemente, y a mí me preocupa porque vemos que hay una gran ofensiva, una vez más, que nos falta muchas veces esa narrativa, que también es importante hoy en día, lo que te decía en esta guerra cognitiva, que creo que debemos actuar con muchísima mayor asertividad, precisamente para que los demás no nos vayan ganando esta batalla de la narrativa. Lo triste es que hay muchas personas en España, incluso políticos, ¿no?, de renombre, que cada vez parece que da la sensación de que están más de acuerdo en llegar casi a ceder Ceuta y Melilla a Marruecos, que evidentemente pues esperemos no llegar nunca a esta situación, porque también sería un descrédito para nosotros, evidentemente, porque recordemos que nunca fueron colonias, eso hay que decirlo, no son territorios, al contrario que, por ejemplo, sí que es el Sáhara, que según Naciones Unidas es un territorio a descolonizar y que además seguimos España siendo la potencia colonizadora y por tanto responsable, que recordemos que el Sáhara fue una provincia española y los saharauis eran ciudadanos españoles, era la provincia número 53, que no se nos olvide nunca. Entonces vemos también que cuando entran en juego los poderosos, pues la ley internacional, la normativa internacional pues queda totalmente diluida, porque al final esto viene justo desde hace 2 años, cuando Marruecos se une también a estos acuerdos de Abraham fomentados por Donald Trump, y a partir de ese momento pues el Donald Trump reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, y a partir de ese instante pues en otra serie de países como el Reino Unido, Francia por supuestísimo, que siempre desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había apoyado a Marruecos en este sentido, y por otro lado pues incluso países tan importantes como Alemania, que al final terminaron cediendo también ante las presiones de Marruecos. Entonces, claro, en ese contexto es muy difícil también mantener una posición firme cuando otras grandes potencias que son de tu entorno, que son las que manejan tu entorno, este mundo occidental al final, pues se enfrentan prácticamente contra ti y que te están llevando precisamente a adoptar esas decisiones. Una vez más, el problema de nuestro país es que muchas veces te voy a decir que no tomamos decisiones pensando en España, pensamos decisiones presionados precisamente por intereses foráneos, y entonces pues es la situación, pero bueno, es una cosa, tenemos que desligaros el Sáhara Occidental, evidentemente, con toda la problemática que tiene tan importante, y otra cosa son nuestros territorios nacionales, en este caso principalmente, más allá de las islas y los peñones, estamos hablando de ciudades autónomas que son territorios españoles, como digo, desde hace siglos. Coronel, antes ha hablado del terrorismo, entonces no sé cuál es la fuerza del terrorismo ahora en España, si hay la posibilidad de que haya otro atentado. No lo descartemos nunca. Hay que pensar que este terrorismo salafista, yihadista, con todo lo que significa, siempre está ahí latente. Muchas veces está muy relacionado con lo que pasa en otras partes del mundo, cuando ellos sienten que sus hermanos musulmanes, dentro de este concepto de la umma, de la comunidad de creyentes, están siendo agredidos por los judeocristianos, hay quien se cree dentro de los más extremistas. Evidentemente no son todos ni mucho menos, no vayamos jamás a criminalizar a toda una religión tan importante como es el Islam, estamos hablando de 1.600 o 1.700 millones de fieles en el mundo, sino una parte de ellos que son extremistas y que consideran que deben defender a sus hermanos y por lo tanto atacando a aquellos que le están atacando a su vez. Y además de todo eso hay otra parte que no se suele hablar mucho de ello, que a mí me preocupa, que es lo que sería el Islam político. El Islam político, que más allá de la religión, lo que son, hay quien busca a través de esa religión y manipulando a sus fieles, obtener precisamente cuotas de poder, hacerse con el control político de regiones o de países enteros. Y eso también creo que debemos prestarle atención, porque nos puede ocasionar problemas en el futuro y que a su vez estén relacionados con el terrorismo salafista yihadista. Esto ahora mismo nuestros servicios de inteligencia, tanto el CNI como la Guardia Civil, como en el caso de la Policía, con su Comisaría General de Información, están absolutamente pendientes y procuran abordar cualquier
por muy incipiente que sea, cualquier posibilidad de que se llegue a cometer un atentado terrorista. Lo que no significa, evidentemente, que no se produzca, porque recordemos, como dicen los terroristas, nosotros, los ciudadanos o los países, tenemos que tener suerte todos los días, y ellos solamente necesitan tener suerte un día. Entonces, evidentemente, pues siempre hay que estar pendiente de que algo de esta naturaleza pudiera suceder, pero como digo, tenemos personas muy preparadas, ahora ya muy especializadas en estas materias que lo llevan al día, evidentemente, para intentar evitar que esto se produzca. Si estás escuchando a la de Tres, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.